La ley de Coulomb. Para dar una medida precisa de la magnitud de una carga eléctrica, hace falta conocer su efecto sobre una cantidad medible también en forma precisa. Por ejemplo, para medir esfuerzos, usamos que el estiramiento de un resorte es proporcional a la magnitud del esfuerzo aplicado, o sea, la ley de Hooke. Entonces, si tengo un resorte al cual conozco la constante de proporcionalidad, puedo aplicar el esfuerzo que quiero medir y determinar, vía una medida de distancia, o sea, la longitud final del resorte, averiguar cuánto vale el esfuerzo aplicado. Para medir una temperatura usamos termómetros, que se basan en que la dilatación de los cuerpos suele ser proporcional a la temperatura. Luego, si llenamos un termómetro con mercurio o con alcohol y dejamos que ese termómetro encuentre el equilibrio con un cuerpo del que queremos medir temperatura, podemos medir la distancia, ¿sí?, que se estiró, se dilató ese material, y con eso hacer una medida de la temperatura del cuerpo objetivo. Para medir la masa de un cuerpo usamos que la fuerza peso, o sea, la fuerza de gravedad sobre ese cuerpo, es proporcional a su masa. Luego podemos, usando un resorte por ejemplo, estudiar la intensidad de esa fuerza peso y de ahí determinar su masa. O en una balanza de platillos podemos comparar la fuerza peso con otra fuerza que la equilibre, jugando con el tamaño del brazo de palanca. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para medir cargas? Para medir carga eléctrica, entonces necesitamos encontrar un modelo preciso, cuantitativo, de la fuerza entre objetos cargados para poder compararla y determinar la carga con algún patrón. Charles Coulomb, en 1785, realiza una serie de experimentos para investigar estas relaciones cuantitativas entre fuerza de atracción y repulsión y magnitud de la carga. Partió de la hipótesis de que la fuerza eléctrica debía parecerse a otra fuerza de acción a distancia bien conocida, la ley de la gravitación de Newton. Recordemos que en la teoría de Newton, los cuerpos experimentan entre sí una fuerza de atracción gravitatoria que es proporcional a la masa de ambos cuerpos. Además, para reproducir el comportamiento de los objetos astronómicos, sabemos que la intensidad de esa fuerza, la magnitud de esa fuerza, tiene que caer con el cuadrado de la distancia entre los cuerpos. La dirección de esa fuerza, además, decimos que es en la dirección que une a las posiciones de ambos cuerpos. Es decir, tenemos una fuerza central. En esta expresión estamos asumiendo que modelamos a los cuerpos como partículas puntuales, pensando que la Tierra y el Sol, por ejemplo, las vamos a representar como puntos con masas correspondientes a la masa de los astros que están ubicadas en el centro de masa de ambos cuerpos. Para construir entonces un versor, un vector unitario que apunte en la dirección en la que la fuerza se aplica, tomamos entonces la diferencia entre el vector posición del objeto que sufre la fuerza, en este caso por ejemplo la Tierra, y el vector posición del objeto que produce la fuerza, o sea, el Sol. En esta resta, ¿sí?, entonces construimos el vector posición relativa entre la Tierra respecto del Sol. Dividiendo por su módulo, construimos entonces un vector unitario. Y este vector obviamente apunta en la dirección que se aleja del Sol. El signo menos que agregamos entonces nos permite representar una fuerza atractiva. Además, como las masas son siempre positivas, esta fuerza siempre va a ser atractiva. Bueno, siguiendo este razonamiento, Coulomb propone que la fuerza eléctrica tiene que tener la misma forma, donde en vez de las masas deberemos poner las cargas, las magnitudes de las cargas, y además, como sabemos que la repulsión se da entre cargas iguales, vamos a sacar del mismo signo, vamos a sacar el signo menos. De esta manera, tenemos que la fuerza va a ser proporcional al versor unitario que sale del cuerpo que hace la fuerza y apunta en la dirección al cuerpo que sufre la fuerza, y va a ser proporcional al producto de cargas. Si ambas cargas tienen el mismo signo, sean positivas o negativas, este producto da positivo y la fuerza es repulsiva. Si las cargas tienen signos opuestos,
este producto da negativo y la fuerza que antes era repulsiva se vuelve atractiva. En ambos casos aparece una constante de proporcionalidad que habrá que medir para relacionar, ¿sí?, las unidades de las cantidades involucradas, en este caso el producto de masas y una distancia, con una fuerza. Las masas se miden en kilogramos, las distancias en metros y las fuerzas se miden en newton. Por tanto, esta cantidad tendrá unidades que dependerá del sistema de referencia, del sistema de unidades de referencia que estemos usando. En el caso eléctrico pasa lo mismo, aparecerá una constante a la que vamos a llamar la constante de Coulomb. De todo este razonamiento, lo único que podría variar es la dependencia con la distancia entre las cargas. Podría ser que la fuerza eléctrica tenga una dependencia distinta. Bueno, para mostrar que efectivamente la fuerza entre cargas satisface una ley de la inversa al cuadrado y además de un método práctico para medir fuerzas entre cargas, Coulomb idea este dispositivo que se conoce como balanza de torsión. En una balanza de torsión tenemos un filamento, ¿sí?, elástico, que va a sufrir un torque restitutivo cuando yo lo tuerza una punta respecto de la otra. Con este dispositivo, aquí en este video que les dejo, está explicado cómo funciona el dispositivo. Coulomb pudo medir la fuerza que experimentan dos cargas fijas, que no sabemos su valor, pero que son siempre las mismas, a medida que yo las alejo. De estos experimentos, a lo que pudo llegar Coulomb como conclusión es que efectivamente la dirección entre las fuerzas de dos cargas, ¿sí?, van a ir en la línea que las une, van a ser sobre la línea que las une, o sea, la fuerza electrostática es una fuerza central, es una fuerza atractiva si las cargas tienen signo distinto y repulsiva si las cargas tienen el mismo signo. El producto de las fuerzas es proporcional al producto de las cargas, con su signo, y el módulo de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. En el sistema internacional, la constante de Coulomb tiene este valor expresado en newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que, como decía, esta constante va a ser una cantidad que me compense las unidades del miembro derecho para que me dé las unidades del miembro izquierdo, que tiene que ser de fuerza. Bien. En este experimento, Coulomb mide la fuerza entre dos cargas, o sea, modela la fuerza entre dos cargas. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas cargas? Bueno, la idea es extender el problema a muchas cargas partiendo de lo que llamamos el principio de superposición lineal. Recordemos que era esto si lo vieron en Física 1 y si no lo planteamos ahora. Bueno, lo que vamos a decir es que la fuerza que le hace un cuerpo a otro, si esa fuerza cumple el principio de superposición lineal, no va a estar afectada por las fuerzas que otros cuerpos alrededor estén ejerciendo sobre ese último cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que el Sol le hace a la Tierra, la fuerza de gravedad que el Sol le hace a la Tierra, no depende de la fuerza, por ejemplo, que Marte le hace a la Tierra, o que Venus le hace a la Tierra, o que la Luna le hace a la Tierra. Cada una va a estar gobernada por su masa, por su distancia, pero no le va a importar lo que pase alrededor. Obviamente, la presencia de Marte y de Venus modifica un poco la posición del Sol, introduciendo efectos no lineales. Vamos a pensar que esos efectos los vamos a poner por otro lado. Si vamos a asumir que en todo momento el Sol tiene una posición y tiene una masa, y que la fuerza que le hace el Sol a la Tierra depende de esa relación. O sea que podemos caracterizar el Sol solamente por su carga o su masa y su distancia, no por otras cosas que puedan estar afectadas por los planetas que están alrededor. En ese caso, ¿sí?, si vamos a la segunda ley de Newton, la fuerza neta que siente una carga en presencia de otras va a ser la sumatoria de las fuerzas de cada carga por separado, que si decimos que vale la ley de Coulomb tendrán esta expresión, si donde ahora la suma se irá sobre cada una de las cargas que no corresponden a la carga que estoy mirando, ¿no? O sea, la fuerza que siente esta carguita naranja, ¿sí?, va a ser la suma de la fuerza que le hace la carga en la posición R1, la carga en la R2, la carga en la R3 y así hasta la carga en la posición Rn.
Pero obviamente no voy a incluir a la misma carga porque esa fuerza debería cancelarse por el principio de acción y reacción. Notemos, y esto es fundamental, que estamos sumando fuerzas y las fuerzas son vectores. Por lo tanto, tenemos que sumar estas cantidades vectorialmente. O sea, no alcanza con sumar módulos, sino que tenemos que sumar los vectores. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el módulo de una suma en general no es la suma de los módulos de los dos términos. Si todas las cargas Q se encuentran en el mismo punto, lo que va a ocurrir es que este versor posición es igual para todos los términos y lo podemos sacar factor común. En ese caso, el efecto neto es que la carga que estoy mirando va a sufrir una fuerza equivalente a una otra única carga, cuya carga neta sea la suma de todas las carguitas que estaba considerando. ¿Sí? Lo que es consistente con la ley de proporcionalidad con la carga. Distribuciones de carga discretas. El modelo que acabamos de presentar, en donde describimos las cargas presentes en el sistema como partículas puntuales, se conoce como modelo de distribución de cargas discretas. En la práctica vamos a ver que muchas veces es conveniente, o porque nos encontramos con eso, describir distribuciones de carga continuas. Esto es, si frotamos un pedacito de vidrio, lo que vamos a lograr es que la superficie del vidrio adquiera en cada uno de sus puntos alguna cantidad de carga pequeñita. Podemos modelar eso dividiendo la superficie del vidrio en pedacitos pequeñitos y pensando que cada pedacito es una carga discreta, o podemos pasar a una representación en la que describamos directamente esa superficie como una distribución de carga continua, que es lo que vamos a ver en la última parte de esta clase. Lo importante aquí es que si la distribución de carga continua está concentrada en una región pequeña frente a las distancias a las que vamos a observar el efecto sobre otras cargas, entonces tomar la distribución discreta o continua nos va a llevar a resultados semejantes.